Muy bien. Bueno, vamos a estudiar en esta hora el capítulo 8 de Apocalipsis. Obviamente tiene relación y es la continuidad de todo lo que hemos estado estudiando en las semanas anteriores. Vamos a leer de nuevo nuestro texto de esta reflexión en San Lucas 21-28. Es un texto que yo creo que es conocido, ¿no? Para muchos de nosotros. 21-28 dice lo siguiente, Lucas: cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué cosas se está refiriendo por aquí Jesús? Bueno, está hablando de las señales del tiempo del fin. Y saben que cuando nosotros vemos cosas que suceden en nuestro alrededor relacionadas al fin del mundo, a las señales que Jesús nos dio, a muchos de nosotros nos entra un poco de temor, de ansiedad, de preocupación por el futuro, eh, incluso hasta miedo, ¿no? Angustia. Sin embargo, el mensaje de Jesús es el siguiente. Dice que cuando viéramos que estas cosas están sucediendo, dicen, no dice, preocúpense, asústense, no. Dice, cobren ánimo, anímense, alégrense y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No sé qué tanto anhelamos el día en que Jesús regrese. Yo siento que cuando nos llenamos de temor, tiene mucho que ver con que no deseamos mucho que Él regrese porque tal vez no estamos preparados, porque tal vez vivimos cómodos, ¿sí? Tal vez tenemos planes, etcétera, pero cuando estamos animados, cuando vemos que estas cosas suceden y nos da gusto, nos da alegría, nos anima, yo creo que eso es una señal de que deseamos y anhelamos que Él venga pronto. Y así que el mensaje desde el principio aquí Jesús nos dice que nos animemos, ¿sí? No hay que preocuparnos, no hay que asustarnos, hay que animarnos y hay que, dice, levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Es decir, todo lo que por lo que estamos aquí, todos, ¿sí? Lo que hemos alguna vez anhelado, lo que hemos leído y estudiado tantas veces, pues está cerca de su cumplimiento. Así que eso es algo que debiera de animarnos porque muchas generaciones quisieron estar en nuestro lugar. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Miren, antes de entrar de lleno, quiero leerles por aquí o compartirles una regla o unas reglas, ¿sí? Que son básicas en la interpretación bíblica, que son las siguientes. Miren, dice por aquí, al leer una porción de la escritura, debemos tratar de entenderla, dice aquí, ¿cómo? En su lenguaje obvio o literal, ¿sí? Eso es lo primero que debemos de hacer. O sea, cuando yo abro la palabra de Dios, tengo que buscarle un sentido obvio, literal, ¿ok? Y dice, la segunda parte dice, si no entendemos o si no lo entendemos en ese contexto, o sea, en algo, en el contexto literal, entonces debemos de empezar a buscar un sentido simbólico, ¿ok? Eh, hemos estado hablando todos estos temas de cómo se aplica este libro, ¿sí? A nuestra generación. Y hemos visto que la mayoría de las cosas que nos dice por aquí Dios son literales para nosotros, ¿sí? Eh, anteriormente teníamos este libro como un libro así lleno de simbolismos, y es cierto. Pero al llegar a nuestros días, todos estos mensajes están cobrando un nuevo sentido para nosotros. Es decir, que ya no los debemos de tomar tan simbólicamente, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque prácticamente estamos viviendo el cumplimiento de estas cosas. Entonces,
para nosotros tienen más sentido que para todas las generaciones anteriores. Para otras generaciones, por ejemplo, en el mensaje que estuvimos estudiando en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde estuvimos estudiando los sellos, ¿se acuerdan? Por ahí terminaba el capítulo con una declaración, por ahí los versículos del 6 al 14, donde nos hablaba de un gran terremoto, de que el sol se iba a oscurecer, la luna se iba a convertir en sangre, las estrellas iban a caer, y finalmente termina con otro acontecimiento donde dice que el cielo se iba a replegar como un pergamino y que todas las islas iban a desaparecer de su lugar, etcétera. Esto es en el capítulo 6, al final del capítulo 6. Y saben que en el siglo antepasado sucedieron estas cosas, siglo y antepasado. Desde los 1755, fíjense bien, ocurrió un gran terremoto, yo creo que el peor de la historia, al menos que se tiene registrado, el terremoto de Lisboa, que afectó muchas partes del planeta. Sin embargo, saben que mucha gente no se enteró de esto, porque bueno, la comunicación no era como hoy en día, ¿no? Que ahorita uno se entera de las cosas que suceden del otro lado del mundo casi en el instante en que suceden. Incluso aquí en este acontecimiento, aunque fue muy grande, en muchos lugares no se enteraron de esto. Por ejemplo, en Asia no supieron de esto, ¿sí? Hasta después de mucho tiempo. Y bueno, miren, estos acontecimientos que tenemos aquí en la pantalla y están registrados con fecha, es la interpretación, podremos decir, antigua de estos acontecimientos, ¿sí? Se decía que ese terremoto del que habla ahí Apocalipsis 6 tenía que ver con este terremoto de Lisboa, cuando el sol se oscurece y la luna se puso como sangre. Esto ocurrió en 1780. La caída de estrellas en 1833, pero todo esto ocurrió, al menos las del Sol, la Luna y las estrellas, ocurrieron en Estados Unidos, ¿sí? O sea, no fue algo a nivel mundial, fue nada más en un lugar. Entonces, los hermanos de aquel tiempo, ¿sí? Que vivieron y que experimentaron eso, obviamente le dieron una interpretación a estas palabras de Apocalipsis 6 como que se estaba ya cumpliendo, ¿sí? Sin embargo, aquí hay un detalle. El terremoto ocurrió, dijimos, en 1755 y después de, que son, veintitantos años, ¿cuántos son? 60, 25 años, ocurrió lo del Sol y la Luna, y en 1833, ¿sí? Otros pocos años después sucedió esto, ¿no? Pero el otro acontecimiento que menciona ahí en Apocalipsis 6, que el cielo, dice, se iba a replegar como pergamino, que las islas iban a desaparecer de su lugar, eso no se cumplió, ni se ha cumplido todavía. Entonces aquí hay ¿cómo podríamos decir? Algo que no checa, ¿sí? Porque tras de esos acontecimientos sucedieron así en un lapso corto de tiempo, o sea, muy seguido, y el último no apareció, el último acontecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que este mensaje precisamente que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, y específicamente tenía que ver con nosotros, más que con las personas del pasado y otras generaciones. ¿Okay? Es decir, que esto todavía nosotros lo vamos a ver y esto ya lo hablamos un poquito la otra vez. Así termina el capítulo 6. Y es obvio que cuando ellos vieron esto, lo relacionaran, ¿sí? Como, como muchas otras profecías, ¿no? Que se han cumplido
Eh, las generaciones pasadas le dieron una interpretación de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo y viendo y experimentando. Sin embargo, este libro nos dice aquí que es un mensaje para ¿quiénes? Para la última generación, ¿sí? O sea, para nosotros. Es decir, para nosotros iba a cobrar un sentido más claro y literal, ¿sí? Que para otras generaciones. Eh, en el capítulo 6 al final hace una pregunta o una declaración donde nos decía que quién podría sostenerse, ¿sí? Ante todas estas cosas que iban a suceder, quién iba a poder permanecer firme, de pie. Y la vez pasada estudiamos quiénes van a ser, porque hace por ahí una pausa eh, en este mensaje del Apocalipsis, el capítulo 7 hace como una pausa para contestar quiénes van a estar firmes y quiénes van a sobrevivir a esto y quiénes van a ser protegidos. Ya vimos quiénes son, ¿no? Los 144,000 sellados. Y el capítulo 8 que vamos a analizar ahorita es la continuación prácticamente del capítulo 6. El 7 es como un intermedio ahí, nada más donde es como un paréntesis donde hace una aclaración Jesús ante esa pregunta, ¿no? ¿Quién podrá permanecer de pie? Y aquí se contesta en el capítulo 7 y el capítulo 8 continúa con el séptimo sello, que quedó pendiente por ahí porque en el capítulo 6 llegamos hasta el sexto sello. Y cuando se abre este sello, el séptimo sello, ¿sí? Dice por aquí que 7 ángeles, dice el texto, 7 ángeles que estaban delante de Dios recibieron 7 trompetas. ¿Ok? 7 trompetas. Y bueno, hablando de esto, de cómo hemos interpretado o cómo a veces nos hemos conformado y quedado con las interpretaciones de otras generaciones muy, muy atrás de nosotros, eh, nos dice por aquí la señora Elena White, que no entendemos la palabra como debiéramos, ¿sí? Dice, el libro del Apocalipsis se inicia con una orden de entender la instrucción que contiene. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro ¿para quiénes? Para nosotros, en la actualidad, ¿sí? Dice, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y hemos mencionado en temas anteriores cómo podemos, les digo, conformarnos con lo que nuestros pioneros o los reformadores interpretaron acerca de estos asuntos hace, no sé, 3, 4 siglos, 5 siglos, etcétera. Obviamente no quiere decir que ellos estaban equivocados. Lo que pasa es que ellos tenían otra perspectiva, estaban viviendo en otras épocas, ¿sí? Muchos de ellos interpretaron algunas cosas que vivieron, como el cumplimiento de estas profecías, de estas palabras, pero realmente su cumplimiento final, podríamos decir, o lo que realmente Jesús quiso decir con estas palabras era para nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, cuando habla de la persecución que sufriría la iglesia, ¿sí? Instigados por el enemigo, por el dragón, aquel dragón de Apocalipsis 12, todas las generaciones, por ejemplo, de la Edad Media, ellos se dieron cuenta de que pues estaba cumpliendo, ¿sí? Los primeros cristianos, por ejemplo, los valdenses, los hugonotes de Francia, todos ellos lo aplicaron para sí, ¿ok? Pero este mensaje era para nosotros realmente, ¿ok? Entonces, les digo, no es que estuvieran equivocados, pero la palabra de Dios tiene esa particularidad, ¿no? De que tiene mensajes inmediatos, ¿sí? Tiene mensajes, lo hemos estudiado, proféticos, es decir, para después de un largo plazo, y, y mensajes literales, es decir, para nosotros, por ejemplo, en nuestra época, ¿ok? Entonces nos dice aquí que debiésemos entender realmente lo que quiere decirnos Dios, porque dice que nuestra comprensión de este libro especialmente es algo limitada.
lo cual no debiera ser, ¿sí? Porque precisamente el nombre de este libro es revelación, o sea, algo que Dios quiere darnos a conocer, ¿sale? Eh, entonces, ahora con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, les digo, este libro ha cobrado un nuevo sentido, un nuevo significado y ha, en cierto modo, reavivado al pueblo de Dios porque estamos viendo el cumplimiento de las profecías de manera literal, ¿sí? Ya no con símbolos, sino de manera literal. Miren, nos dice aquí que estos ángeles recibieron 7 trompetas, dijimos ahorita, ¿no? 7 trompetas. Ahora, ¿qué significan las trompetas o para qué se utilizaban las trompetas? Vamos a ver qué dice Levítico 23, versículos 24 y 27, y Levítico 25, versículos del 8 al 10. Miren, este capítulo 8 de Apocalipsis, generalmente se le ha dado la interpretación, o al menos ese conocimiento se tenía, ¿no? Hasta hace poco tiempo, de que estas trompetas habían sonado más o menos entre los años 400 y 1840. Y esa es la interpretación que teníamos, ¿no? O sea, dijimos, bueno, es algo que ya pasó, quedó en la historia. Y pues a cada trompeta se le había relacionado con ciertos acontecimientos de la historia, ¿ok? Como, no sé, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, la predicación del Evangelio, del pronto regreso de Jesús, por ejemplo, los 1840, del juicio, ¿sí? Del comienzo del juicio. Sin embargo, les digo, nosotros tenemos que aplicarlo a nosotros, porque si no lo aplicamos para nosotros, pues es como un dato nada más, como historia, ¿sí? Pero este mensaje, dijimos que Dios lo hizo pensando en la última generación, ¿ok? ¿Y por qué pensamos que esto va a tener un cumplimiento en nosotros o en estos días? Bueno, vamos a ver qué dice Levítico para entender este asunto. Levítico capítulo 23, versículos 24 y 27. Miren lo que dice por aquí. Dice, di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado, es decir, una fiesta solemne, ¿se acuerdan? Dice, se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa. Que dice ahí, el primer día del séptimo mes. Y va a ser un día muy especial, no necesariamente que cayera en sábado, así el sábado semanal, pero acuérdense que la palabra sábado era descanso, perdón, el significado es descanso, ¿ok? Entonces aquí menciona que ese día iba a ser un descanso, una fiesta para Dios, y dice el versículo 27, el 10º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea y ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada en fuego. El primer día del 10º mes empezaban a sonar las trompetas. ¿Se fijaron lo que dice por aquí? ¿Para qué se hacía esto? Bueno, era un anuncio, ¿sí? Una advertencia. ¿Se acuerdan que el día de la expiación era algo muy, muy especial, ¿sí? Dentro de las festividades judías, porque era el día en que se perdonaban los pecados. El día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo, frente a Dios prácticamente, y respondía por el pueblo, o sea, intercedía por el pueblo. Esto sucedía el décimo día, pero desde el primer día del mes estaba tocando las trompetas. ¿Para qué? Para que la gente estuviera preparada, ¿sale? Y a través de toda la historia, las trompetas siempre se han usado como un tipo de alarma, de advertencia, ¿sí? De anuncio. Así que esto, pues,
en este sentido lo podemos tomar así. Y el título de nuestra reflexión de esta tarde es precisamente las 7 últimas advertencias de parte de Dios para la humanidad. Y bueno, vamos a ver qué dice ahora Levítico 25, los versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a ser 49 años. Entonces tocarás la trompeta, dice nuevamente, el día 10 del 7º mes. El día de la expiación haréis sonar la trompeta en toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será el año del jubileo. Cada uno volverá a su posesión y cada cual a su familia. Si nos dimos cuenta de lo que sucede aquí, había dos tipos de toques de trompetas, ¿sí? Cada año dice que al primer día del 10º mes empezaban a sonar, ¿no? Durante 10 días. El día 10º era el día de la expiación, es decir, durante 10 días se estaba recordando a las personas, advirtiendo que ya se acercaba el día de la expiación para que estuvieran preparados. Lo que nos menciona por aquí en el capítulo 25 es en relación al jubileo. Y esto era diferente. Aquí la trompeta sonaba el mismo día de la expiación, ¿se fijaron? El día 10. Dice, esto se celebraba cada 50 años, ¿se acuerdan? Por aquí hace poco tuvimos una reflexión de esto, no sé si recuerdan. Si no se acuerdan o si no la vieron, pues les recomiendo que la vean por ahí en nuestro canal. Se titula El último jubileo, para que podamos comprender un poquito más a profundidad este asunto. Pero bueno, este año del jubileo, dice por aquí que era cuando se daba, por ejemplo, libertad a los esclavos, se regresaban las tierras, ¿sí? Que eran como incautadas, ¿sí? O embargadas, se podría decir, y cada uno, dice, se le devolvían sus posesiones. Y esto era cada 50 años, pero cuando llegaba el año del jubileo, las trompetas sonaban el día 10, ¿sí? Y los demás años era el día primero, ¿sí? Desde el día primero empezaban a sonar. Entonces, hay una diferencia, ¿sí? ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, que aquella interpretación que teníamos de las trompetas, ¿sí? De que habían sonado entre los años 400 y 1840, podrían equivaler de manera simbólica a lo que nos menciona en Levítico 23, ¿sí? Que antes del jubileo, ¿sí? O antes del día de la expiación, iban a sonar. Y precisamente corresponden a estas fechas. El día de la expiación comenzó en 1844, ¿se acuerdan? Con el juicio. Y precisamente fue casi ya al comenzar, ¿no? En 1840. Esto se podría aplicar de manera simbólica a lo que nos dice de que estuvieron sonando 10 años antes, ¿no? Perdón, 10 días antes del día de la expiación. Pero cuando llegaba el año del jubileo, ¿sí? Que les digo, si ustedes ven luego esa reflexión o recuerdan lo que platicamos aquella vez, el día del jubileo tiene que ver con la venida de Jesús, ¿sí? Es un símbolo de su venida donde precisamente Dios quiere liberar a su pueblo, ¿ok? Algo interesante de aquí es que en todos los años o cada año, el día de la expiación, la gente no tenía algo así como, ¿cómo podríamos decir? Como algo que comprobara, ¿sí? Que sus pecados habían sido perdonados. Simplemente el sacerdote entraba ante la presencia de Dios y era pues ahí un encuentro entre Dios y el sacerdote, pero el resto del pueblo no tenía como una muestra física, ¿sí? Algo que le pudiera comprobar que Dios les había perdonado sus pecados. Pero el día del jubileo había algo que ellos podían palpar, ¿sí? Porque
las tierras se les regresaban, los esclavos eran liberados. Entonces era algo que les estaba demostrando precisamente ese perdón y esa salvación de Dios. Y esto tiene una aplicación también con nosotros. Cuando comenzó el juicio, ¿sí? En 1844, vean los años que han pasado hasta nosotros, pues no hay como una prueba, ¿cómo podría decir? Un comprobante, ¿no? De que estamos siendo juzgados, de que podemos haber sido perdonados, pero el día del jubileo, ¿sí? Es decir, cuando Cristo venga, es cuando se va a saber, ¿sí? Cuando vamos a ser liberados, cuando vamos a palpar, ¿sí? La salvación. Eh, entonces, tenemos dos tipos de toques de trompetas. Ya vimos el primero, que podríamos aplicarlo a la explicación que siempre habíamos conocido de las 7 trompetas, por allá en la Edad Media, hasta 1840. Y este último, que tiene que ver con que menciona que es relacionado al jubileo, que dijimos que el jubileo tiene que ver con la segunda venida de Jesús, dice que las trompetas sonaban el día 10, es decir, unas horas antes de este acontecimiento, ¿sí? ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, que estos mensajes de las 7 trompetas que mencionan aquí en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, precisamente van a sonar un poco de tiempo antes de que Jesús regrese, antes del jubileo. ¿Ok? Aquí literalmente es el mismo día, sí, pero podemos decir que es prácticamente un poquito antes de que Jesús regrese. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque pueden decir, no, pero es que eso ya sucedió. Podemos quedarnos con esa explicación, pero miren lo que dice este libro Testimonios para los Ministros. Por aquí Dios nos dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. No sé si entendimos lo que nos quiere decir aquí Dios. Les digo, normalmente decíamos, esto ya pasó, lo de las trompetas ya quedó en la historia. Dios dice que esto será ¿dónde? En el futuro. ¿Cuándo fue escrito esto? Bueno, a finales de los 1800. ¿Okay? Obviamente esto, para la interpretación que se tenía, pues esto ya había pasado, pero ella, aquí la señora Ellen White, inspirada por Dios, coloca estos acontecimientos de las 7 trompetas en el futuro, ¿sí? Al igual que las copas, que también más adelante lo vamos a estudiar, las copas de la ira de Dios. Dice, sonarán una tras otra las trompetas y las copas también serán volcadas, dice, en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Entonces aquí ya no hay para dónde hacernos. O sea, esto está a punto de suceder también. Así que tenemos que tomarnos este mensaje, así que personal, para nuestros tiempos. No quiere decir que usted ya deseche las interpretaciones anteriores, porque tienen que ver con el primer toque de la trompeta que menciona aquí en Levítico 23, ¿sí? Pero ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Es decir, la predicación que nosotros tenemos que dar al mundo, el mensaje que tenemos que dar al mundo no es de cosas que pasaron hace 5 siglos, por ejemplo, porque a la gente no le interesa saber eso. Es bueno conocer cómo se cumplieron las profecías en el pasado, pero a la gente no le importa mucho eso. O sea, la gente lo que está preocupada es por lo que estamos viviendo hoy y lo que va a pasar mañana, ¿sí? La gente dice, pues a mí no me vengan con lo que allá en el año 500 no sé qué, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Entonces, Dios, sabiendo que esta generación va a experimentar el cumplimiento de todas las cosas, podemos decir, y el final de todas las cosas debe tener un mensaje especial para nosotros, ¿sí? Y para toda la gente, y eso es lo que tenemos que conocer. Aquí literalmente nos dice que esto apenas va a ocurrir,
¿sí? Las trompetas y las copas serán derramadas en forma sucesiva, dice por aquí. Eh, entonces dice Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Así lo describe Juan. Que fueron lanzados, dice, sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Eh, ahorita decíamos de un principio de interpretación, ¿se acuerdan? Que es decir que, aquí lo teníamos, que al leer una porción de la Biblia tenemos que tratar de entenderlo en su lenguaje obvio y literal. Si no, entonces hay que buscar un simbolismo, ¿no? Ahora yo les pregunto, esto que nos menciona por aquí en el versículo 7, ¿lo podemos entender de una manera literal? O sea, ¿usted lo entiende así, lo que dice ahí? ¿O nos confunde y decimos, no, pues quién sabe a qué se referirá esto? Aquí les puse una imagen que es muy común verlo, por ejemplo, en los noticieros, en internet, en todos lados, ¿no? Hace poco tiempo por aquí nos dimos cuenta, creo que la mayoría, de cómo se estaban consumiendo gran parte de las selvas, de los bosques de nuestro planeta, con incendios. En el Amazonas, en Australia, o sea, algo fuera de serie, ¿no? Así que si nosotros vemos de eso que ha sucedido, podemos entender este texto que nos dice por aquí, versículo 8, 7, capítulo 8, versículo 7, donde dice que iba a haber un granizo mezclado con fuego, y dice que la tercera parte de los árboles se iba a quemar y toda hierba verde. Tenemos que buscarle, o sea, en nuestra generación un simbolismo, no, porque eso es algo que nosotros lo entendemos perfectamente porque esto es el pan de cada día, ¿sí o no? Entonces no tenemos que estar buscando, ¿y qué significará el fuego? ¿Y qué significarán los árboles? ¿Sí? Otras generaciones tenían que buscar una interpretación simbólica porque para ellos no tenía mucho sentido lo que estaban leyendo, ¿sí? O sea, no era algo, no les pasaba por la mente. Nosotros lo vemos esto a diario, ¿sí? O sea, estamos muy identificados con este tipo de acontecimientos o de desastres. Entonces, no tenemos que buscarle, ¿sí? Esto va a suceder. Y algo que nos llama la atención es que el mensaje o las advertencias que Dios nos da aquí afectan a la tercera parte de algo, ¿sí? La tercera parte. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la tercera parte, bueno, que no va a ser algo global o mundial, ¿sí? Eso es la primera cosa. O sea, no se va a quemar toda la tierra, sino la tercera parte. La segunda cosa que podemos entender aquí, cuando nos dice que es la tercera parte, es de que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. O sea, vienen estas advertencias para nosotros. No sé si podemos verlo como castigos, ¿sí? Pero más que nada son advertencias. Podemos ver que Dios tiene misericordia de nosotros, porque se afectan nada más ciertas partes, ¿sí? Ciertas áreas de nuestro mundo, no todo. Y esto nos enseña que Dios todavía, pues, quiere que reaccionemos, ¿sí? Porque cuando se derramen las copas que mencionábamos ahorita, dice que va a ser sin mezcla de misericordia, o sea, va a ser algo mundial, o sea, nuestro mundo va a quedar devastado después de que se derramen esas copas, ¿sí? De la ira de Dios. Ahí ya no va a haber intercesión, no va a haber misericordia. Aquí todavía lo vemos, ¿sí? Porque es una parte nada más de la tierra. Entonces, esto les digo, lo hemos visto. Y por aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, miren lo que nos dice. Dice, en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante.
tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración, un desastre. ¿Qué estaba pasando? Dice, grandes bolas de fuego caían sobre las casas. Y esto tiene que ver con lo que se describe aquí. Aquí Juan lo menciona como granizo, ¿sí? Con fuego. Así él se lo imagina y así es como él lo describe. No necesariamente quiere decir que sea granizo, como el que conocemos. Aquí, por ejemplo, la señora Ana White dice que ella lo menciona como bolas de fuego, ¿sí? Dice, y de ellas salían como dardos encendidos, ¿sí? O sea, como que explotaban, ¿no? Cuando caían en la tierra. Y dice, volaban en todas direcciones y era imposible apagar los incendios que se producían. Y muchos lugares estaban siendo destruidos. Aquí no dice que todo el mundo estaba siendo destruido, dice muchos lugares. Y aquí Juan dice que la tercera parte, ¿sí? Esto obviamente todavía no lo hemos visto, parece ser que todavía no, pero ya nos dimos una probadita, ¿no? Con los incendios estos que todos conocemos, ¿no? En Brasil y, bueno, gran parte de Sudamérica y en Australia. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, son advertencias de Dios. Y les digo, no podemos decir que sí, ya se cumplió esto, pero sí ya hemos estado viendo que probaditas de esto, ¿sí? El siguiente texto, o los siguientes textos de Apocalipsis 8, vamos a leer 8 y 9, dice lo siguiente. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió, que dice, otra vez repite, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Eh, si nosotros vamos a la interpretación antigua, pues no tiene mucho que ver con lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Sí? De nuevo, les repito, eh, para nosotros todo esto tiene mucho sentido. Y podemos hasta empezar a imaginar, ¿no? Y a decir, ok, esto puede ser esto. Para las generaciones anteriores, sí, que habían estudiado esto y habían tratado de interpretarlo, pues ellos le hallaron otro sentido, ¿sí? Si yo les leo esto así, o si lo leemos, miren, lo que dice. Dice, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Qué es esto? Bueno, hasta el comentario bíblico nos dice que se pudiera estar refiriendo a un volcán, ¿sí? Un monte o una montaña, dice Juan, ardiendo en fuego, precipitada en el mar. Y aquí tenemos una escena de hace poco, ¿sí? De un volcán por ahí que se encuentra en las Islas Canarias y que sigue amenazando, ¿no? A nuestro planeta. Eh, este, o sea, causó grandes desastres por allá en aquellos lugares. Y les digo, nos damos una pequeña idea de lo que nos está hablando aquí Juan, en el capítulo 8, ¿sí? Dice que esta montaña, dice, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y se habla mucho precisamente de este tipo de volcanes que están en las islas, ¿sí? Que pueden provocar un gran desastre en nuestro mundo, o sea, a nivel global prácticamente, ¿sí? Con la cuestión de los tsunamis, por ejemplo, ¿sí? Si estos llegan ahora sí que a precipitarse, como dice aquí, sobre el mar, pues puede causar un gran desastre. Y aquí habla que se verá afectada la tercera parte del mar y de los seres vivientes del mar. Y las naves, dice aquí, la tercera parte. O sea, les digo, todavía hay algo de misericordia de Dios. O sea, no es algo que va a afectar a todos, va a ser una parte, ¿ok? Pero lo entendemos, ¿sí o no? Porque es algo
de lo que nos estamos enterando, de lo que vemos en las noticias, de lo que se nos habla, de lo que puede pasar, etcétera, y va a pasar, porque aquí está escrito. A lo mejor ahora que ya hizo erupción este volcán, podemos respirar y decir, ya pasó el susto, ¿no? Especialmente para la gente de aquellos lugares, pero es algo que dice aquí que va a pasar, ¿sí? Eh, así que, ¿qué será esto? Bueno, otra advertencia de parte de Dios. Seguimos leyendo. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta, dice versículos 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Otra vez menciona la tercera parte, o sea, diciendo Dios que pues va a ser algo como exclusivo de ciertas regiones de la tierra nada más. Dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, les digo, no tenemos que ser profetas para llegar a entender de qué se puede tratar. Y aquí les puse una imagen también, ¿sí? Una estrella, dice Juan, cayendo del cielo como una antorcha, ¿sí? Últimamente también hemos tenido, ¿cómo podemos decir? Advertencias, por ejemplo, de parte de la NASA, donde se nos dice que es inevitable, ¿sí? En un futuro muy cercano, que un asteroide choque con nuestro planeta. Ellos lo aseguran, dicen, es inevitable, o sea, no hay vuelta atrás, no hay para dónde hacerse, esto va a pasar, dicen ellos. ¿Ok? Y bueno, hasta vemos películas, ¿no? En relación a esto, y, y saben que hay mucho desierto en ese tipo de películas. Es decir, de hecho, en casi todas las películas hay algo de desierto. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás utiliza esta herramienta para, pues para sus fines, ¿no? Y para preparar a la humanidad para ciertas cosas. Obviamente, él de acuerdo a pues a sus conveniencias, ¿no? Y tampoco estamos diciendo, bueno, hay que ver películas para enterarnos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Mejor vamos a la palabra de Dios, ¿no? Eh, Sin embargo, pues ustedes ven cómo este tipo de cosas se ven mucho en las películas, como estos incendios, como los volcanes, hay muchas películas, ¿no? Al respecto de los asteroides, cometas, etcétera, que chocan con la Tierra. Así que les digo, y hemos estado recibiendo muchas advertencias de esto, ¿sí? No sé si ustedes se han enterado, decían que venía uno para noviembre, si no me equivoco, pero no pasó nada, pero ahí están las advertencias. Esto va a ser algo inevitable, dicen ellos. Eh, Así que no es algo descabellado, ni es algo a lo que tenemos que, al menos nosotros, ¿sí? Como la última generación de este mundo, estarle buscando una interpretación simbólica porque no lo tiene, ¿sí? Para nosotros es algo literal y que nosotros lo entendemos. Si lo leemos, es más, si lo lee una persona que no conoce de Dios, lo entiende, ¿sí o no? Que no conoce de profecías lo entiende y dice, ok, pues se refiere a algo así como lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Ok. Ah, versículo 12 dice lo siguiente. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, otra vez dice, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Es decir, estas advertencias, lo repetimos, no son globales, ¿sí? Son en ciertos puntos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, les digo, tiene misericordia de nosotros todavía y son jalocitos de orejas nada más, ¿ok? Pero cuando vengan las plagas finales, ya no va a haber misericordia, ni va a haber a dónde correr,
¿ok? Las plagas van a destruir prácticamente nuestro mundo, ¿ok? De manera completa. Dice, dice, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Últimamente también, y curiosamente, hemos estado recibiendo, se han enterado, mensajes y advertencias de que se aproximan días de oscuridad para nuestro planeta, o sea, de manera literal. Eh, lo dicen algunos científicos, lo dicen ¿cómo podemos decir? Los adivinos, ¿sí? Lo dicen seres de otros mundos, ¿ok? Preparando a la humanidad para esto. Y eso también se ve en las películas, ¿no? La Biblia dice que va a haber, ¿qué? Dice aquí, oscuridad, que el sol no va a dar su brillo, ni las estrellas, ni la luna, ¿ok? Si nosotros lo leemos así, pues lo podemos entender también. ¿Por qué? Porque es algo que hemos estado escuchando, que vemos por ahí en las noticias, o en documentales, etcétera, y lo podemos relacionar fácilmente con lo que estamos viviendo, ¿sale? No tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, este mensaje, por ejemplo, se relacionaba antiguamente con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Pero si nosotros lo leemos, o sea, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿qué nos convence más? O sea, al decir, bueno, esto ya pasó, allá es la caída del Imperio Romano. Y cuando se refiere por ahí al sol, a la luna y las estrellas, pues se refería a los emperadores, a los senadores del Imperio Romano. Pero eso no tiene mucho sentido para nosotros. Y a veces a lo mejor estas interpretaciones eran un poco, ¿cómo podríamos decir? Pues limitadas, ¿sí? Porque nuestros pioneros, los reformadores, los primeros cristianos, no tenían idea, o sea, pues a ellos le dieron otra interpretación. Y les digo, no quiere decir que estaban equivocados o que era mentira lo que ellos creían, sino que ellos estaban viviendo en otro contexto de la historia. Y para ellos les sirvió ese mensaje y esa interpretación que tuvieron, les ayudó y les dio esperanza y les hizo sentir que se estaban cumpliendo las profecías. Pero para nosotros tiene otro significado, ¿ok? Eh, Así que dice, bueno, si nos fijamos, estas tres advertencias que hemos visto aquí, bueno, dijimos que afectan a la tercera parte, ¿no? De algo, ¿no? De las estrellas, de los árboles, etcétera, ¿sí? Eh, no tienen mucho que ver con nosotros, o sea, así muy directamente con el ser humano, ¿ok? Sino que es con la tierra, ¿ok? Las estrellas, la luna, dice aquí los ríos, las aguas, los árboles, los seres vivientes del mar, el mar, o sea, es la naturaleza. Y Dios va a tener que tocar su creación para hacernos reaccionar un poquito, ¿ok? Hasta este momento el ser humano no se ha tocado, pero fíjense lo que nos dice por aquí. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay de los moradores de la tierra, los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los tres ángeles. Ahorita vimos cuatro, pero faltan tres. Los vamos a estudiar en la próxima ocasión. Eh, Dice, pobres aguas, dice aquí, ahora sí, dice los moradores de la tierra, ahora sí, esto va directamente contra nosotros. Primero fue con la naturaleza, con el mar, con las estrellas, con los árboles, con las fuentes de las aguas, con los seres del mar, pero el ser humano hasta ahorita no se veía muy afectado. Pero dice aquí
ahora sí pobres, de los que moran en la tierra, por lo que viene con las siguientes tres, o los siguientes tres toques de trompeta, las siguientes tres advertencias. Algo parecido a lo que sucedió en Egipto, por ejemplo, con las plagas. Si ustedes recuerdan, se empezó a afectar pues el entorno, nada más, el ganado, hubo oscuridad también, ¿se acuerdan? Granizo, etcétera, las cosechas se vieron afectadas, pero hasta la última plaga fue cuando Dios tocó al ser humano, tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque le gusta lastimarnos, no, sino porque no entendemos. Y a veces Él tiene que hacer eso para hacernos entender. Y para que el faraón reaccionara, pues tuvo que tocar a quién, a su hijo y a todos los primogénitos de Egipto. Y algo así vemos que sucede aquí. Lo vamos a estudiar en la próxima ocasión, pero hasta ahorita vean cómo Dios es paciente, es misericordioso, aunque cuando leemos esto decimos, pues ¿cómo va a ser paciente si parece un Dios furioso, sanguinario, que le gusta o se goza, ¿no? Con el dolor de su creación? Pero no. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Miren, todo lo que hemos ahorita visto de este mensaje tiene que ver con una crisis, un desastre ecológico, ¿sí? Ya vimos aquí algunas escenas. Y de esto es lo que se nos está hablando desde hace un rato, ¿sí o no? De cuidar que en nuestro mundo, porque vienen cosas complicadas, ¿no? Un desastre ecológico. Y esto se pretende evitar con estos proyectos, por ejemplo, que hemos también mencionado en algunas ocasiones, que suena padre todo lo que se propone por ahí, si lo vemos así como, pues como un proyecto, ¿no? Para ayudar a nuestro mundo, suena muy, muy bonito y atractivo. Sin embargo, si estudiamos esto a profundidad, y yo creo que lo vamos a volver a tocar más adelante también, nos vamos a dar cuenta de que hay un trasfondo, ¿sí? De que es como la pura apariencia todo esto, ¿sí? De algo que se esconde detrás de esto. Ahora, se pretende precisamente evitar un desastre ecológico en nuestro mundo, pero Dios nos dice aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis que no se va a poder, no se va a evitar y va a suceder. ¿Ok? Así que por muchos esfuerzos que haga las organizaciones humanas, pues no se va a poder, tristemente, ¿no? Así que la pregunta que hacemos ahorita, ¿por qué o qué objetivo tiene Dios al permitir todo esto? Los volcanes, los incendios, los asteroides, la oscuridad. ¿Para qué? ¿Para asustarnos? ¿Para lastimarnos? ¿Para arruinarnos? ¿Cuál será el objetivo de Dios? Miren lo que nos dice aquí Dios precisamente en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Hay un propósito. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y las mujeres a la reflexión. Entonces no es para dañarnos. ¿O sí? Dice que es lo que quiere es que reflexionemos. Y tiene que usar esas cosas. ¿Por qué? Porque somos cabezones. Porque no entendemos por las buenas ni con palabras bonitas. Necesitamos que nos arrimen tierrita, como decimos, ¿no? Vulgarmente, mediante los fenómenos insólitos, dice aquí, a través de la naturaleza, y ya vimos que tiene que ver con la naturaleza todo esto que estudiamos. Dice, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. O sea, si no entendiste, no quisiste escuchar esto,
Dice, bueno, yo te lo voy a explicar y a decir de otra forma. Más dura, más que pues, te va a lastimar de alguna manera, pero solo así entiendes, dice Dios. ¿Con cuánta frecuencia, escuchen esto, oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades? O sea, ¿es algo familiar para nosotros o no? Les digo, o tenemos que estarle buscando una interpretación simbólica a esto. Pues no, o sea, es algo con lo que convivimos todos los días, que algunos hasta lo han experimentado de alguna u otra forma. Eh, ¿Con cuánta frecuencia lo oímos? Pues es de todos los días, ¿no? Aunque decimos, no, pues es que eso siempre ha pasado a través de la historia. Pero no, o sea, hoy es que todos los días, varias veces al día, eh, es algo que no para, ¿sí? Siempre hay alguna novedad, ¿no?, en este asunto. Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Porque decimos, ¿dónde está Dios? Es nuestra pregunta. Bueno, pues Dios está detrás de esto, porque dice, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de la naturaleza, ¿sí? De las fuerzas, dice, desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Y decimos, ¿de dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios esto? Dice, pero en todas ellas, ¿qué dice? Puede leerse el propósito de Dios. O sea, si somos inteligentes, podemos saber que Dios nos está hablando. Si no, pues nomás decimos dónde está Dios, ¿no? Y por qué permite, y renegamos, y por qué me pasó esto, y por qué a mi familia, y por qué en aquel país, y por qué en nuestro país, etcétera. Pero si somos inteligentes y sabios y estudiosos, podemos ver que Dios está, ¿qué? Hablándonos. Se cuentan entre ellos, se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales, o sea, todos estos desastres, es por los medios por los cuales Él procura despertar en los hombres y mujeres un sentido de ¿qué? Del peligro que corren. O sea, son advertencias, son alarmas, sacudones, jalones de oreja de parte de Dios. Pero nosotros lo tomamos como agresiones de Dios, ¿sí o no? Pero es como cuando un padre tiene que, pues, zarandear al hijo, de alguna manera, ¿no? Castigarlo. Cuando ya se le advirtió muchas veces, si no entiendes, pues dice el papá, pues ahora sí, es una nalgada, ¿no? Y así es Dios con nosotros. O sea, Dios nos habla, es paciente, nos invita, nos anima, etcétera, pero no entendemos de ninguna manera. Y entonces tiene que hacernos despertar de alguna forma. Miren, todo esto que estamos viviendo en relación a la pandemia, por ejemplo, cuando recién comenzó, todo el mundo estábamos asustados, y decían, yo me acuerdo que se decía mucho, decían, esta crisis nos va a hacer mejores personas, mejores seres humanos. No sé si lo escucharon alguna vez. Esta crisis nos va a hacer mejores seres humanos, nuestro mundo va a cambiar para bien, etcétera. La pregunta es, ¿somos mejores personas después de esto? ¿Somos mejores seres humanos, mejores amigos, mejores cristianos? ¿Nuestro mundo cambió para bien o cada vez estamos peor? Pues tampoco hace falta ser muy, como podríamos decir, ser eruditos, ¿no? Para saber que no mejoramos como personas ni como sociedad, al contrario, ¿sí? Vamos en picada, en todo sentido. Entonces, esto que estamos viviendo, por ejemplo, fue una advertencia de Dios, pues sí. ¿Entendimos? ¿Agarramos la onda, como decimos? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues irnos arreglando tierra, de alguna manera, ¿sí? Eh, Vamos a ir concluyendo, mira lo que nos dice aquí. Testimonios para los ministros, dice, cuando los libros de Daniel y de Apocalipsis sean mejor entendidos, y es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de estudio,
entenderlos de una manera mejor, más adecuada a lo que estamos viviendo, ¿sí? De no quedarnos con una interpretación del pasado, ¿sí? Que no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestros días, ni con nuestras generaciones. Tenemos que entenderlos mejor. Y cuando lo hagamos, dice aquí, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo. O sea, vamos a entender cosas que jamás nos habían pasado por aquí por la mente. Dice, y que se les grabará en la mente, dice, y el corazón, el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa del corazón. Es decir, si nosotros llegamos a entender todo esto y lo aplicamos a nosotros, a nuestros días, dice que vamos a tener una experiencia muy diferente a la que hemos tenido hasta hoy. En nuestra vida espiritual, nuestro carácter se va a ir puliendo, vamos a comprender mejor estas advertencias de parte de Dios, estos mensajes, este libro, esta revelación, y pues ojalá que eso sea una realidad en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a que nos despierte el interés por entender y por estudiar estos mensajes de Daniel, dice aquí, y de Apocalipsis, que según lo que nos dice aquí no los entendemos plenamente, como Dios quisiera. Porque les digo, nos hemos conformado con lo que interpretó Guillermo Miller, con lo que interpretó Lutero, con lo que interpretó no sé, por ejemplo, no sé, Juan Hus, etcétera. Y decimos, pues está bien, ¿no? Ellos ya se quemaron las pestañas y qué padre. Y aparte, pues todo eso ya se cumplió, así que pues no tengo yo nada que hacer ni que estudiar, ni que preocuparme, ¿no? Pero eso nos ha hecho indolentes, ¿sí? Nos ha hecho, pues, nos ha hecho así como personas faltas de interés en estos asuntos. Es más, cuando se predica estas cosas en las iglesias, decimos, no, hasta ponemos las cruces, ¿no? No me hablen de eso, ¿no? Porque a mí me asusta. Pero no es el objetivo. Y vamos a terminar con lo que nos decía en Lucas 21-28, que fue la cita que leímos al principio. Vamos a Lucas 21-28. No es el propósito de Dios asustarnos, ni preocuparnos, ni lastimarnos tampoco. Dice Dios que cuando estas cosas empezarán a suceder, y les digo, es algo con lo que estamos muy familiarizados nosotros, y estamos tan familiarizados que ya no nos conmueven estas cosas. Otro terremoto, pues pobres, ¿no? Los de allá donde ocurrió. Que los incendios, pues, pobrecitos, ¿no? Pero dice aquí que cuando viésemos que estas cosas empezaran a suceder, debíamos de cobrar ánimo. No asustarme, tampoco decir, ay, pobres, los de allá, los que les pasó eso, ¿no? Acostumbrarme a esto, sino dice, cobrar ánimo, levantar nuestras cabezas, porque dice aquí, nuestra redención está cerca. Así que ojalá que ese sea nuestro sentir, que podamos sentir ánimo, sentir alegría, no por lo que está ocurriendo, sino por lo que significa lo que está ocurriendo. Y significa que nuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga y que tengamos una feliz mitad de semana. La próxima vamos a estudiar el capítulo 9 de Apocalipsis. Que Dios les bendiga.